Hola, somos el equipo Bajo Presión, conformados por Karen, Juan, David, Luis y Jessica, de la clase de física del 605 de la preparatoria número 6, y en este video les presentaremos densidad, presión, presión hidrostática, nanométrica, atmosférica y absoluta. Tanto para la física como para la química, la densidad es una magnitud escalar con la cual se puede determinar la cantidad de masa en el volumen de alguna sustancia o algún objeto sólido. Para representar esto, se utiliza la letra ρ del alfabeto griego. En el sistema internacional, su unidad es de kilogramo por metro cúbico. Sin embargo, esto también se expresa comúnmente como gramo por centímetro cúbico. La manera de obtener la densidad absoluta es dividiendo la masa entre el volumen. Existen distintos tipos de densidad, como la densidad relativa, la densidad media, la densidad puntual y la densidad aparente. Según la historia, la manera en la que Arquímedes utilizó el concepto de densidad fue porque le pidieron que verificara que la corona de Hierón II fuera de oro puro y que no lo hubieran engañado utilizando otros metales además de oro para su fabricación. Su primera idea fue transformar la corona irregular en un cubo cuyo volumen se puede calcular fácilmente comparado con la masa. Pero este método no convencía al rey porque eso significaría la destrucción de la corona. Así que sin saber qué hacer, Arquímedes decidió un baño relajante de inmersión. Y allí fue cuando se observó que con el desplazamiento del agua de la bañera podía ver el volumen de su cuerpo. Y se dio cuenta que podía hacer lo mismo con la corona para verificar si era de oro puro. Descubrió que la cantidad de agua que derramaba era proporcional en volumen al espacio que ocupaba su cuerpo. Así que de esa manera podría diferenciar de una corona de oro que de la que tuviera plata, ya que la de plata ocuparía más espacio. Debido a la felicidad de su descubrimiento, salió por las calles de Grecia gritando ¡Eureka!, expresión que hoy en día se utiliza cuando hay un momento de iluminación. La presión es la magnitud en la cual se relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F, de manera uniforme, la presión P viene dada de la forma fuerza entre área. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente sobre un área de 1 metro cuadrado. En el sistema anglosajón, la presión se mide en libra por pulgada cuadrada, que es equivalente a una fuerza total de 1 libra actuando sobre un área de 1 pulgada cuadrada. En cuanto a la presión hidrostática, esta es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. La presión hidrostática no depende de la masa, del peso o del volumen total del fluido, sino de la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y la profundidad del fluido. La ecuación para calcular la presión hidrostática en un fluido en equilibrio es P igual a R por G por H, donde R es la densidad del fluido, G es la gravedad y H es la altura de la superficie del fluido. Por lo tanto, la presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor la profundidad, y además, la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos de un fluido solo depende de la diferencia de altura que existe entre ellos. La presión hidrostática es la fuerza que el fluido en estado de reposo ejerce sobre las paredes y obedece a dos principios. El principio de Pascal nota que la presión de los fluidos estáticos se ejerce en todas las direcciones, como por ejemplo la presión que los fluidos ejercen sobre un feto o en un airbag. El principio de Arquímedes describe el empuje hidrostático que se produce cuando la presión en un fluido aumenta con la profundidad, o sea, cuando un objeto sumergido en un fluido experimenta una presión vertical y hacia arriba equivalente al fluido que despejó al ocupar el espacio llevando al objeto a la flotabilidad. Un ejemplo de este fenómeno físico es cuando nosotros metemos agua en un recipiente y la presión hidrostática aumenta a medida que aumenta la profundidad dentro del fluido. Se puede comprobar viendo que la velocidad con la que sale el fluido de un recipiente con agujeros a distintas alturas es mayor cuanto más abajo esté el agujero. Como consecuencia de la presión hidrostática, cualquier cuerpo sumergido en un fluido está sometido a fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo y cuyo valor aumenta con la profundidad. Ahora hablemos de la presión atmosférica. La presión atmosférica se podría definir como la presión que tiene el aire sobre todos los objetos dentro de la superficie terrestre. Explicándolo, la presión atmosférica disminuye a mayor altitud, ya que como sabemos el aire a mayor altitud escasea, por lo tanto pierde presión, y a menor altitud el aire se condensa más, por lo tanto tiene más presión. Esto varía también en función del clima, ya que entre más calor haya sobre una zona, el aire desciende.
y tendrá mayor presión, a lo contrario de cuando haya frío, ya que el aire asciende más, por lo tanto habrá una menor presión atmosférica. Esto se puede explicar mejor en el experimento del evangelista Torricelli, el cual lo realizó en 1644, que consistía en tomar un tubo de longitud de 1 metro y llenarlo de mercurio, después invertirlo dentro de un recipiente. Por obvias razones de la gravedad, el mercurio se vertió sobre el recipiente, pero no se desbordó de él, sino que se quedó a 76 centímetros de altura del tubo inicial. Este recipiente cabe aclarar que se encontraba a la altura del mar, o sea, estando en la arena o en otro cierto lugar. Todo esto llevó a la pregunta: ¿por qué no se derrama el mercurio del recipiente y siempre a nivel del mar queda a 76 centímetros del tubo? Todo esto llevó a la conclusión de que había una fuerza que no permitía que el mercurio del recipiente se desbordara y el mercurio del tubo no descendiera, creando una igualdad de presiones. A la presión la cual no permitía que el mercurio del recipiente se derramara, la llamó la presión atmosférica. En primera instancia, esta conclusión llevó a la unidad de medida internacional de la presión atmosférica, ya que la presión de mercurio era igual a la presión atmosférica, y para calcular la presión atmosférica utilizó la expresión para la presión hidrostática, que era la densidad del líquido, en este caso el mercurio, por la gravedad, por la profundidad, la altura del tubo, igual a la presión atmosférica medida en pascales. Haciendo los cálculos, la altura del tubo a nivel del mar siempre era de 76 centímetros, por lo tanto, sacando los cálculos con la expresión de la presión hidrostática, dio como resultado 101.292.2 pascales. Entonces, esto era la presión atmosférica a nivel del mar, pero como se había dicho en un principio, esto varía en cuestión de la altitud y del clima, ya que si hacemos esto a una mayor altura del nivel del mar, la altura del tubo desciende, ya que habría menor presión atmosférica. Esto igual si el clima es húmedo o frío. Al contrario que si lo hacemos a menor altura o el clima es caluroso o soleado, el tubo aumentará su altura, por lo tanto nos indica que la presión atmosférica es mayor. Ahora veamos lo que es la presión absoluta. Pero antes, enunciemos de nuevo lo que es la ley de Pascal. Bueno, la ley de Pascal nos dice que una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. De este enunciado podemos rescatar que sobre un cuerpo puede actuar más de un tipo de presión, una presión externa y una presión interna. De modo que podemos calcular a la presión absoluta como la suma de estas dos presiones. La fórmula es bastante sencilla. La presión absoluta es igual a la presión manométrica, que sería la interna, más la presión atmosférica, que sería la externa. Ahora veamos un ejemplo. Como podemos ver en el ejemplo, hay dos mujeres, una que se encuentra dentro y otra que se encuentra fuera del agua. Hay que considerar que la presión absoluta toma como base al cero, de modo que no puede haber presiones absolutas negativas. Si vemos a la mujer fuera del agua con el traje naranja, veremos claramente que solo está actuando sobre ella un tipo de fuerza de presión, que es la atmosférica. Es por esta razón que la presión absoluta no puede ser menor a cero, ya que al menos siempre sobre los cuerpos estará actuando la presión atmosférica, que a nivel del mar es de 1 atmósfera. Ahora, si vemos a la mujer que se encuentra dentro del agua, esta estará sufriendo una presión relativa determinada por la densidad del agua, la altura a la que se encuentre y por la gravedad. Sumado a esta presión relativa, actúa sobre ella también, al igual que con la otra mujer, la presión atmosférica, de modo que la presión absoluta es la suma de ambas presiones. Para concluir, veamos un pequeño y sencillo ejemplo. El manómetro de mercurio se usa para medir la presión de un gas dentro de un tanque. Si la diferencia entre los dos niveles de mercurio es de 36 centímetros, ¿cuál es la presión absoluta dentro del tanque? Primero hay que saber y tener muy interiorizada la siguiente fórmula. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Bastante sencillo, ¿no? También no está de más saber que una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales, lo que a su vez es igual a 76 centímetros de mercurio, que sumados a los 36 centímetros de mercurio de presión manométrica que ya nos aporta el problema, nos da un total de 112 centímetros de mercurio.
Ese es el valor de nuestra presión absoluta. Pero si queremos conocer el mismo valor en diferentes unidades, es tan fácil como usar factores de conversión, de modo que la cantidad anterior también puede ser igual a 1.47 atmósferas o a un aproximado de 149 kilopascales. Para obtener este último resultado podemos usar, como ya bien lo mencioné, factores de conversión e incluso se puede usar la fórmula de la presión hidrostática, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. El único inconveniente es que en el problema se nos tuvo que haber dado la densidad del mercurio, ya que la gravedad y la altura son conocidas. Y bueno, de esta manera tan sencilla es que podemos calcular la presión absoluta. La presión manométrica corresponde al valor que se puede leer directamente en un manómetro o en un transmisor de presión. También es denominada presión relativa, porque la lectura que hace el manómetro parte de considerar como valor cero la presión atmosférica existente en el lugar de medición. Debido a esto, el valor que se ve en la pantalla o en la esfera del manómetro corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. En esta tabla se pueden observar algunas unidades de presión y sus factores de conversión. Los aparatos utilizados para medir la presión manométrica reciben el nombre de manómetros y funcionan según los mismos principios en que se fundamentan los barómetros de mercurio y los aneroides. La presión manométrica se expresa bien sea por encima o por debajo de la presión atmosférica. Los manómetros, que sirven para medir presiones inferiores a la atmosférica, se llaman manómetros de vacío o vacuómetros. Algunas aplicaciones de la presión manométrica se dan en refrigeración, neumáticos de automóviles y frenos hidráulicos. Por ejemplo, en la refrigeración se basa en la aplicación alternativa de presión elevada y baja, haciendo circular un fluido en los momentos de presión por una tubería. Cuando el fluido pasa de presión elevada a baja en el evaporador, el fluido se enfría y retira el calor dentro del refrigerador. Como el fluido se encuentra en un ciclo cerrado, al ser comprimido por un compresor para elevar su temperatura en el condensador, que también cambia de estado líquido a alta presión, nuevamente está listo para volverse a expandir y a retirar calor. En el caso de los neumáticos de los automóviles, estos se inflan a una presión de 206.842 pascales, lo que equivale a 30 psi. Esto se hace para que los neumáticos tengan elasticidad ante fuertes golpes. El aire queda encerrado a mayor presión que la atmosférica dentro de las cámaras, casi 3 veces mayor. Sería todo de nuestra parte. Sin más que decir, hasta luego.